Bueno, vamos a ir a un tema que también nos preocupa a todos, ¿verdad? Vamos a hablar del aspecto laboral. El Ministerio del Trabajo ha entregado una actualización del número de las empresas que se han acogido por ahora a la Ley de Protección del Empleo. Estas casi se triplicaron en apenas una semana. Para hablar al respecto, tomamos contacto con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Gracias por la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ya conocemos un poco el panorama en diversas entrevistas que ustedes han dado respecto de la inmensa cantidad de gente que se ha acogido al sistema de protección de empleo, que ha pedido su seguro de cesantía. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la proyección, ministra? Porque hay preocupación, hay incertidumbre. Esta herramienta que ha sido buena para proteger tiene una fecha de vencimiento, 6 meses. La pregunta es, después de los 6 meses, ¿qué pasa con los trabajadores? Bueno, la razón de los 6 meses de esta ley es que se presume que la parte más dura de la contingencia, en lo que tiene que ver más bien con lo sanitario, debiese durar un horizonte de 6 meses y luego va a venir toda una lenta recuperación y es por eso que la causal de reducción que tenían que ver con problemas en bajas de venta o que tenía que ver con temas de reorganización o con procesos de insolvencia tenía una duración que era mayor, que era de 10 meses. Ahora, nosotros sabemos que lo más probable es que este virus nos acompañe a nosotros por un horizonte del tiempo bastante largo, o sea, algunos expertos hablan de incluso 2 años, pero claramente esta primera etapa, que es la etapa en la cual hubo cuarentenas más estrictas, en las cuales se suspendieron una gran cantidad de actividades, debiera dar lugar a este retorno seguro en el cual nos permita poder ir reactivando ciertas actividades económicas de manera gradual, de manera segura, considerando factores absolutamente distintos a cómo se hacían antes y que entonces nos permita poder transitar entre esta realidad que ha sido más restrictiva a una realidad en la cual vayamos a ir conviviendo con el virus. Sí, ministra, cuando se pensó en el seguro de cesantía, antes de este contexto, el universo que se imaginó iba a acceder a este beneficio estaba más o menos considerado en el 500.000 de trabajadores y ya vemos que ha sido bastante más. ¿Cómo se enfrenta a ese panorama? Tenemos ya más de 1.000.000 de personas que se han acogido a esto. A ver, nosotros tenemos hoy día aproximadamente 1.000.000 de personas desempleadas si nosotros consideramos los 700.000 que ya venían reportados por el INE y si le sumamos las 300.000 cartas de despido del mes de marzo, ¿no es cierto? Y tenemos estos 500.000 trabajadores que en estas primeras semanas se han acogido a esta ley de protección al empleo, que lo que significa en el fondo es que la relación laboral se suspende. Esta ley, la Ley de Protección al Empleo, tenía como objetivo proteger a cerca de 4.700.000 trabajadores, es decir, este era el universo de personas que cumplían con los requisitos para poder acceder a estas prestaciones, ya sea a través de la modalidad de suspensión, de reducción o con la situación especial que tenemos respecto de las trabajadoras de casa particular. Obviamente que nosotros estamos tratando de tomar todas las medidas para evitar que estas cifras sigan aumentando, porque cuando nosotros tenemos trabajos que están suspendidos, esto quiere decir también que no solo son familias que ven disminuido en parte sus ingresos, sino que también se deja de producir y por lo tanto al dejarse de producir nosotros ponemos de alguna manera en una situación de mayor riesgo todo lo que dice relación con la subsistencia y con la creación tanto de nuevos puestos de trabajo como de potencial para poder generar ingresos. Sí, ¿cómo evalúa, ministra, el funcionamiento de la AFC para poder hacer frente a todo este contexto? A priori es una situación bastante difícil, inesperada, pero ¿cómo lo ha podido enfrentar? Porque también hay mucha queja de los trabajadores en torno a poder acceder al beneficio, ha habido mucha duda, la bajada, ¿verdad? La puesta en práctica del seguro también ha tenido sus inconvenientes. ¿Cuál cree usted que ha sido el funcionamiento de la AFC? ¿Está conforme? ¿Y cuáles han sido los principales problemas en la puesta en marcha? A ver, obviamente que la implementación de una ley que entra en vigencia desde el momento de la publicación implica un enorme desafío
que implica estar con mucha capacidad para poder absorber la enorme cantidad de consultas y de solicitudes que se vinieron, obviamente, que por esta nueva legislación. Y si a eso nosotros además le agregamos con que ha habido un aumento en el uso del seguro de cesantía, que era la prestación que ellos tradicionalmente entregaban, vemos un aumento de un 20% respecto de igual mes del año anterior, implica que tenemos una institución que está bastante sobreexigida. Y esto ha implicado que obviamente hemos visto mayores filas afuera de sus oficinas y han tenido que hacer un despliegue mayor para poder entregar la atención que corresponde a las personas. Nosotros creemos que, independiente que han hecho un gran esfuerzo, existen espacios de mejora que los hemos ido trabajando en conjunto con ellos. Nosotros hemos tenido un contacto bastante directo, porque aquí lo que nosotros no tenemos que perder de horizonte es que lo que estamos buscando es darle una respuesta a trabajadores que lo están pasando mal. Son trabajadores o que han sido desvinculados o que les han informado que se van a suspender sus relaciones laborales, y esto, por cierto, genera mucha inquietud, y por lo tanto la calidad de la atención, la oportunidad de la atención y la forma en la cual yo me relaciono frente a estas personas es fundamental, ministra, para no agravar aún más la crisis que están viviendo. Claro, y yendo un poquito más allá de lo que es las filas y lo que usted señala que es lo esencial, o sea, ya los trabajadores están pasando una situación social muy difícil al enfrentar un despido. Pero, por ejemplo, ¿ha estado a la altura la empresa de la AFC, la que administra todo esto, respecto a la velocidad de las soluciones frente al panorama? Porque parte de los trámites los hacen los empleadores. Por ejemplo, en el sector construcción, han tenido que enfrentar las inmobiliarias o las constructoras las cuarentenas dinámicas. Por ejemplo, se les cierra una comuna 2 semanas, tienen que paralizar la obra en el edificio. Ellos han tratado de activar el seguro de cesantía por 2 semanas y el AFC solamente tiene un formulario de inicio, pero no de cierre del beneficio. Hay varias patas inconcretas en el funcionamiento, entonces, ¿se han resuelto lo suficientemente rápido ese tipo de problemas prácticos? A ver, aquí yo creo que tenemos que tener presente que, por cierto, hay un espacio en el cual todavía podemos mejorar y que podemos entregar un mejor servicio a todas las personas. Pero también no hay que perder de vista que esta ley entra en vigor el día 6 de abril. Todavía no ha pasado un mes desde que está vigente. Recién los primeros pagos se van a verificar el día 29 de abril y vamos a tener la mayor cantidad de pagos durante la primera semana de mayo. Por lo tanto, estamos en una ley que es una ley muy nueva, que está con una implementación muy reciente y que, por lo tanto, todo lo que es la evaluación respecto de su funcionamiento lo estamos haciendo sobre la marcha. Prácticamente todas las semanas estamos evaluando y estableciendo cuáles son los espacios de mejora. La Superintendencia de Pensiones ha estado muy encima y claramente lo que nosotros queremos es que el servicio que reciben las personas, y que yo insisto que están pasando por una situación muy compleja, no se vea aún más agravada por las incertidumbres que podría tener este sistema. Sí, ministra, ha habido también una porción de los trabajadores de Chile que están esperando una mano del gobierno. Hablo de aquellos que trabajan con boletas de honorarios y eso ha demorado, ¿verdad? El anuncio, entendemos, y así lo confirmó la ministra vocera durante esta mañana, que en esta semana se va a anticipar esa respuesta a estos trabajadores. ¿Se va a instaurar un seguro de cesantía para los independientes? A ver, tal como señaló el presidente Sebastián Piñera hoy día, efectivamente durante esta semana se debería de dar a conocer este proyecto, y lo que se busca, igual que en todos los casos que hemos trabajado hasta ahora, es buscar un mecanismo para proteger los ingresos de esos trabajadores que se han visto afectados producto, por ejemplo, de esta crisis. Entonces, lo que se tiene que considerar eran cuáles eran sus ingresos ordinarios, sus ingresos anteriores, y cuáles son los ingresos que están percibiendo en este minuto, y buscar el mecanismo para proteger los ingresos de esa familia. Sí, ¿qué es lo que ha generado la demora, ministra? Evidentemente hay muchas cosas que están trabajando, que están solucionando, la situación es súper difícil en materia laboral, pero ha sido precisamente el costo, porque cualquier tipo de idea de seguro implica una puesta del Estado, ¿verdad?, con recursos. ¿Qué es lo que ha sido la razón de la demora? Bueno, porque la situación de los independientes es una situación que es distinta y por lo tanto tenemos que buscar cuál es el mejor mecanismo para poder llegar a ellos. Lo que ocurrió con la Ley de Protección al Empleo es que ya teníamos una institucionalidad
que estaba montada y que por lo tanto lo que hicimos fue hacer cambios dentro de esta institucionalidad y pudimos ser muchísimo más rápidos para ofrecer una solución. En el caso de los independientes implica obviamente que crear una institucionalidad o crear una forma a través de la cual se pueda entregar este beneficio. Ministra, el día jueves se van a conocer las cifras de empleo. ¿Para qué nos tenemos que preparar? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de esa cifra? ¿Va a reflejar lo suficientemente bien la fotografía de lo que está pasando aún en el país? No, no la va a reflejar, no necesariamente, porque las cifras que va a entregar el INE son respecto a un trimestre móvil que solamente va a considerar 2 semanas de esta crisis. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, y marzo solamente nosotros tenemos 2 semanas desde que tenemos la presencia del coronavirus. Por lo tanto, tenemos que analizarla con bastante perspectiva, porque no nos van a reflejar lo que vamos a ver en los próximos meses. Bien, ministra Saldívar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.